Bueno, ¿qué tal? Muy buen día a todos. Otra vez estamos en este programa de videoconferencias, como todos los miércoles, que ofrece la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, mediante su programa de atención al afiliado. Este día tenemos un título muy importante para todos los industriales de la construcción, siendo tecnología para el objetivo de difundir entre la industria de la construcción de la República Mexicana la tecnología que actualmente utilizan las mejores empresas de construcción a nivel mundial. Hoy nos acompaña como expositor José Gerardo Gómez Hernández de ADECOM. Me voy a permitir leer una breve semblanza de él para iniciar con su exposición. José Gerardo Gómez Hernández es director comercial de Advanced Equipment and Components en México, SADCB, y socio fundador de Jessinger de México, SADCB. También es socio de la Sociedad de Ingenieros Automotrices. Fue galardonado con el premio BIT en categoría oro en calidad, innovación y excelencia. Este premio lo recibió en Nueva York, Estados Unidos, y es la única empresa mexicana premiada con esta categoría. También es gestor de ISO 9001, cuenta con 20 años de cursos y entrenamientos en ingeniería de torque en Italia, Japón, Inglaterra, Alemania y Estados Unidos. Ha sido ponente de diferentes conferencias nacionales de metrología. Instructor reconocido ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, impartiendo más de 500 cursos de torque en la industria general. Firmante de convenios de colaboración con CIDESI, Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial, y es creador de los conceptos Torque Development Center y de Torque Academy, para la dimensión de la cultura de par torsional en México. Bueno, sin más preámbulo, le voy a otorgar la palabra a Gerardo Gómez para que pueda iniciar con su exposición. Muchas gracias, Gerardo. ¿Qué tal? Muy buenos días. No, al contrario, el agradecido soy yo. Gracias por la oportunidad y pues bienvenidos. Ya me hicieron favor de dar una breve semblanza de su servidor. Si me lo permiten, voy a iniciar con respeto a su tiempo y al tiempo que nos han dado. Voy a iniciar con esta conferencia virtual. No sé si me puedan confirmar que están ahí observando mi pantalla. Se debe ver conferencia virtual de torque y tensión para la industria de la construcción. ¿Sí la ven todos? Se ve bien, Gerardo. Bien. Pues exactamente nuestro punto, como lo comentaban, siempre ha sido fortalecer y difundir hasta donde nuestro alcance nos da las mejores tecnologías, y una tecnología, en nuestra opinión, no funciona si no conocemos el contexto. Entonces, voy a presentarles varias diapositivas en esta conferencia de torque y tensión. Vamos a ir un poco profundo en lo que realmente significa aplicarle torque y tensión a un tornillo. Hasta la fecha nos hemos encontrado que la industria de la construcción, cuando solicitan alguna asistencia o algún equipo, nos llaman y nos preguntan: oye, necesito un sistema, un torque para aplicar 1000 libras. Y nos hemos encontrado con que a veces no existe la claridad de lo que son tensión y torque. Y es lo que vamos a ver poco a poco en esta presentación. Lo he tratado de hacer de una manera muy simplificada para que sea de fácil comprensión, y pues siguiendo los estándares y los lineamientos y los protocolos de la CEMIC. Si hubiera preguntas, mi compañero Raúl va a estar al pendiente de sus textos para poderlas ir resolviendo. Entonces, pues bien, una de cada 3 fallas de calidad, por lo general, está relacionada a temas de torque o tensión, sea la industria que sea. Por supuesto, la industria de la construcción se incluye aquí. He hecho también esta orden del día. Quizá a muchos de ustedes les va a sonar un poco extraño y pueden decir: bueno, yo he construido infinidad de obras en concreto, en acero, etcétera, y quizá nunca me ha pasado nada.
qué bueno. Sin embargo, considero que la cultura metrológica, que la calidad y que el entendimiento de lo que estamos haciendo, cuando hacemos un ensamble en la construcción, debe tener un contexto. Entonces, en función de esto, voy a tratar 5 puntos, lo que es la importancia del torque en par torsional, sistemas de transporte de construcción, la clasificación de las juntas. En la industria de la construcción nos hemos topado con que poca gente la conoce y es un tema que está normalizado por ISO, y es la norma ISO 5393. Vamos a clasificar las juntas según su configuración. Les vamos a demostrar cómo esas juntas están clasificadas. Las juntas es una unión atornillada. ¿Cómo podemos nosotros contribuir en mejorar la calidad, la resistencia, en evitar los retrabajos en las obras? Y la estructura que nosotros ponemos a su servicio para tener una visión 360 en todo lo que se refiere a temas de la construcción, en torque o tensión. Entonces, empezamos por el principio, como bien lo dije hace un momento, tener la mejor tecnología en las manos. Si no se sabe manejar o no se tiene un contexto, de nada nos va a servir. ¿Para qué nos sirve el torque o el par torsional? Estoy seguro que todos ustedes han escuchado la palabra torquímetro. Es un maneral, lo tomamos, le jalamos, hace clic y creemos que ya está todo bien. Pero ¿qué hay detrás de todo eso? No voy a leerlas todas para no hacer esto tedioso, les voy a ir dando los conceptos generales. Pero bien, el objetivo de un proceso de atornillado es estirar un tornillo. Sí, efectivamente un tornillo se estira, aunque no sea visible para el ojo, se estira por nanomilímetros hasta generar una fuerza de sujeción para que en la junta roscada, a eso me refiero cuando digo junta, queden las partes ensambladas como si fueran parte de un todo. Esa es la gran función de un tornillo. Todos ahorita en este momento estamos colgados de un tornillo, en la computadora, en microtorques, en los teléfonos, en el auto, en donde estamos, en la construcción en la que estamos. Los tornillos es lo que une actualmente nuestra sociedad moderna y no se tiene presente la importancia de realmente llevar a cabo un torque correcto. La vida de las personas puede estar dependiendo de un torque correcto o inclusive la inversión de los productos que hacen las diferentes empresas. Entonces, ¿qué es torque? Torque en sí es una fórmula. Es torque, es fuerza por distancia. De hecho, la palabra torque, lo comento igual, por cultura metrológica, no es una palabra reconocida por la Real Academia Española. Es un anglicismo que ya todos adoptamos, pero en realidad la forma oficial de decirlo es par torsional. Por eso cuando yo me refiero en esta presentación, trato de usar la información oficial, que es par torsional. Muy poca gente conoce el término, porque igualmente muy poco está difundida la cultura metrológica del torque en nuestro país, no en otros países, que tiene una importancia fundamental, y aquí pues nuestra tarea es hacer eso, acercarnos con instituciones como las de ustedes, con organismos como los de ustedes, para tratar de seguir diseminando esta información. Entonces, torque es igual a fuerza por distancia. ¿Qué significa eso? Que a mayor distancia, menor esfuerzo. Para poder entender mejor lo que es torque, tenemos que tener claro qué conceptos están relacionados al torque. Hay varios jugadores, principalmente tenemos de 4 a 5 jugadores. Lo que están viendo en el esquema en este momento es un tornillo, una tuerca y 2 superficies. Estos jugadores que prevalecen cuando nosotros apretamos un tornillo es la fuerza de precarga, que la estoy simbolizando ahí como FP, la fuerza de clampeo o fuerza de amarre, que esa es de las más importantes que tienen que ver para que un tornillo no se zafe por vibración o no se rompa por un sobretorque. La fuerza cortante y la fuerza de tracción. Esos son los principales jugadores que tenemos. ¿Cómo los pudimos haber visto en nuestra experiencia, los que han estado en una obra? Pues que a veces hasta la pintura de la obra, cuando ya está terminada y meto un tornillo, me crea un efecto friccionante cuando estoy colocando el mismo tornillo, o cuando de manera irresponsable utilizo estas famosas herramientas neumáticas de impacto. Se reconocen porque el sonido es muy peculiar, es tu, que estas herramientas no son de torque controlado,
pero se las meto al tornillo y lo capo o lo rompo. Ahí mi fuerza de clampeo fue muy grande. La herramienta por mucho superó la capacidad diseñada del tornillo, las propiedades físicas y materiales del tornillo, y lo rompí. Y como todo es física, no hay magia aquí, pues es que esa herramienta mal seleccionada superó la fuerza de clampeo del tornillo y lo rompí. Entonces, ahí cuando yo estoy apretando un tornillo. Como comentaba hace un momento, en los conceptos relacionados al torque, esta fuerza de precarga o de clampeo es la que se ejerce en el tornillo para que se estire. Entonces, cuando yo estoy apretando un tornillo, pongo ahí la ejemplificación de un resorte, lo estamos estirando. Aunque yo no lo vea con el ojo, lo estamos estirando. Si yo estiro el tornillo, comprimo las superficies que están al lado del tornillo para poderlas ensamblar o integrar de manera correcta. En la foto de hasta abajo, yo creo que muchos que están en la industria de la construcción han visto los famosos tornillos acinturados, o ya de plano cuando se capan, ¿verdad? Un tornillo acinturado es antes de que el tornillo se rompa, y eso significa que el tornillo yo le estoy ejerciendo, como lo dije hace un momento, más fuerza de clampeo de la que el tornillo está preparado para poder recibir. Hemos visto también a veces situaciones en las que en una estructura de acero no se están utilizando los tornillos ni del grado, ni con el recubrimiento, ni con las herramientas adecuadas para que ese tornillo haga su función y su trabajo, no solamente ante un sismo, sino ante cualquier tipo de vibración o asentamiento. Esos tornillos deben ser los que el diseñador previamente especificó para el éxito de esa unión atornillada de esa construcción. Bien, además de los demás factores, tenemos otros muy importantes a considerar: la temperatura, la humedad, la vibración y la fricción. La fricción, yo creo que por experiencia les puedo comentar que es uno de los elementos que más problemas le pueden causar a la industria, puesto que no se tiene en cuenta, no existe a veces la capacitación suficiente, a veces no estoy generalizando, hemos visto también y hago estas analogías, porque a veces los tornillos, por ignorancia, los lubrican, porque el técnico se le hace más fácil y cree que la cuerda va a entrar, y entra más fácil, por supuesto, pero cuando yo lubrico un tornillo que no debo lubricar, hay un fenómeno muy interesante que explico en la siguiente diapositiva. Miren, cuando yo aplico torque a un tornillo, solamente ese 10% que aplico de torque se va a la fuerza de clampeo que comenté hace un momento. O sea, solamente el 10% de ese torque, si voy a aplicar yo 1000 pie-libra, vamos a usar esa analogía, ese ejemplo, solamente 1000 pie-libra se van para estirar el tornillo. Solamente el 10%. El 40% de ese torque que estoy aplicando se queda en la fricción de la rosca y el 50% de ese torque se queda debajo de la cabeza del tornillo. Entonces, ¿qué pasa si un tornillo que yo no debo lubricar, lo lubrico? Pues que estoy reduciendo la fricción y por lo tanto la fricción que se queda abajo de la cabeza del tornillo disminuye y la de la rosca también. Entonces ese torque se traslada automáticamente a la fuerza de clampeo y ese 10% yo lo puedo aumentar en un 30 o 40% más por sobrelubricar un tornillo, y ese tornillo lo que va a pasar es que en la primera carga vibratoria importante o en una sobrecarga, por cualquier razón, sea un sismo o más peso del que estaba estimado para esa unión en esa estructura de acero, pues se me puede romper, solamente por sobrelubricar un tornillo. Entonces, con esta explicación que yo estoy dando, queremos hacer esas referencias, ¿verdad? La importancia que tiene respetar los recubrimientos de un tornillo y usar las herramientas adecuadas. Continúo con el tema de la fricción. Además de la sobrelubricación o lubricación que comenté, pues están los materiales, los recubrimientos,
la presencia de óxido, aceites o adhesivos, la geometría de la rosca, la geometría de la cabeza. También es muy común, bueno, pues esta tuerca se ve bonita, esta se la podemos poner al tornillo, pero no estamos considerando que el paso de la tuerca sea el correcto y que corresponda al paso de la tuerca del tornillo. Todos son factores también interesantes a considerar para el tema de la fricción. También, en este ejemplo que estoy poniendo aquí, de las cabezas de los tornillos, hemos visto mucho, por ejemplo, en reconfiguraciones que hemos apoyado a hacer en Minatitlán o en Lázaro Cárdenas, que son temas de construcción, utilizar un tornillo con cabeza Allen, o utilizar un tornillo con cabeza hexagonal, pues aparentemente puede ser lo mismo, ¿no? Porque mi espárrago puede ser, o sea, el perno puede ser un M10, un M30, un M60, pero la cabeza del tornillo no. Entonces, si yo tengo un diámetro diferente en la cabeza del tornillo, aunque mi espárrago sea el mismo, esa fricción que causa, aunque sean 2 o 3 milímetros de más, es una fricción importante que se debe considerar para el éxito de ese ensamble roscado. A ese grado llega la precisión con lo que, y la responsabilidad, por supuesto, con lo que la construcción en otros países, como lo mencioné al inicio, se está cuidando para el éxito y la seguridad de las construcciones. Ahora, ¿qué es tensión? Torque y tensión no es lo mismo. Decía al inicio, cuando nos llegan a pedir apoyo, nos mandan las tablas de torque que van a hacer en una construcción de acero X. Queremos equipos para aplicar un torque de 1000 libras. No, la tensión se da o solo en newtons o solo en libras, pero no lleva el componente que comenté al inicio, que es fuerza por distancia. Si es torque, siempre va a llevar una unidad de medida de fuerza y una de distancia. Por ejemplo, en el caso de los newton metros, no es muy común en la construcción, es más común el pie libra. El pie es una medida de distancia y la libra es una medida de peso. Si junto los dos, es torque. Pero si mis especificaciones que me llegan de Brasil o de Alemania o de Japón o de donde sea para una estructura que tengo que levantar, me marca solamente N, que es Newton, o KN, que es kilonewton o miles de Newton, o me marca solamente LB, que son libras, estamos hablando de tensión. ¿Por qué es esto importante? Porque con un torquímetro yo no puedo aplicar tensión. Con una herramienta de estas de impacto no puedo aplicar tensión. Esas herramientas aplican torque. Nos ha tocado ver infinidad de temas en donde cuando las estructuras ya se le están yendo del lado A y se mete uno al tema, apoyar, a revisar, a ayudar, pues es que confundieron torque con tensión y no es ni lejanamente lo mismo. Esto es una observación muy importante que comparto para que seamos muy cautos al momento de leer una especificación del diseño de la construcción, más cuando son estructuras de acero que vamos a llevar a cabo, que tengamos muy claro si lo que me están pidiendo es torque o tensión. Más, hemos estado viendo en obras ya muy avanzadas en México, que ya no nada más pide el torque, ya pide un movimiento angular de seguridad, lo vamos a ver más adelante. Esta es una ejemplificación de lo que es torque o tensión gráficamente, ¿verdad? Del lado de su pantalla, del lado izquierdo, van a ver en azul el torque y del lado derecho van a ver la tensión. Para un tornillo M8 de 35 milímetros con un grado de dureza de 8.8, cuando yo aplico torque, por lo general se van a ver así mis gráficas. Cuando yo aplico tensión en kilonewtons, se van a ver un poco más dispersas estos puntos que señalo aquí. Más eso no importa en la dispersión de la tensión, porque la tensión tiene siempre márgenes más amplios de tolerancia que el torque. Ahora, lo que les comentaba hace un momento de que ya muchas constructoras están pidiendo el movimiento angular. ¿Qué es el movimiento angular? Que ya no nada más piden en torque 1000 pie libra, piden 1000 pie libra más 300 grados. O sea que yo el tornillo, una vez que lo apreté, lo debo de girar como si tuviera un transportador 300 grados para garantizar que ese tornillo no se me vaya a zafar y que lo estire
de la manera correcta, como lo dije al inicio de mi presentación, un tornillo se estira. El movimiento angular nos ayuda a estirar más ese tornillo y con eso obtenemos una tensión aún más cercana a los límites de tolerancia que tengo yo para hacer esa unión atornillada. ¿Ok? Entonces, vamos ahora a la clasificación de las juntas, compañeros. Existe esta norma, es una norma mundial, yo creo que todos los aquí presentes saben lo que es ISO, ¿no? La organización europea ha venido implementando estándares para todo, ¿no? Para calidad, para ecología, y el atornillado se ha vuelto tan delicado que también han creado normas para eso. Esta norma ISO 5393 toca muchos aspectos en el atornillado. Yo hice un extracto que considero el más importante para hacerlo de su conocimiento, por supuesto para quien no lo conozca, ¿no? Para quien lo conozca, pues que sirva de refuerzo. No es lo mismo cuando apretamos un tornillo en una estructura de acero sin un empaque, sin una arandela, que va directo el tornillo a la superficie de acero, que cuando le ponemos un empaque o en la construcción estamos atornillando, por ejemplo, un reactor o un intercambiador de calor que llevan empaques o son de materiales diferentes. No es lo mismo que yo utilice un tornillo de acero inoxidable, que se están volviendo cada vez más comunes, muy caros, pero están volviendo muy comunes, por ejemplo, en la industria eólica, a un tornillo, no sé, de acero al carbón, no es lo mismo, no tienen la misma rigidez ni la misma forma de aplicarse. Entonces, en concreto, la norma habla de dos tipos de juntas. Las que son rígidas o juntas duras o las que son suaves. Esto es muy fácil de entenderlo. Veámoslo así. Regreso al ejemplo de los 1000 pie libra que yo voy a aplicar de torque en mi obra. Si ese tornillo de su 10%, como marca la norma, al 100%, que sería las 1000 pie libra, yo necesito menos de un cuarto de vuelta para que ese tornillo llegue al torque, estoy apretando una junta dura. Pero ¿qué pasa al revés? Si yo estoy apretando a los mismos 1000 pie libra y del 10% al 1000, o sea, de 100 pie libra a 1000 pie libra, necesito que el tornillo gire 2 vueltas, esa es una junta suave. ¿Por qué eso es importante? Por muchas razones, principalmente porque las juntas suaves se relajan más. Inmediatamente después de que las aprieto, ese tornillo ya se está relajando, está tratando de regresar a su posición original y se me puede aflojar más rápido cuando son juntas suaves. Y yo creo que también los que han tenido experiencia en este tema de estar directo en la obra, en la línea de fuego, han visto que se tienen a veces que reapretar los tornillos. Bueno, pues los que más se reaprietan es los que están apretando una junta suave. Para esto me sirve conocer los tipos de juntas. Por supuesto que es fácil determinar, oye, ¿yo cómo sé si nada más tengo un tornillo o nada más tengo una estructura de metal? ¿Cómo sé si es una junta o una junta suave? Hay metodologías, hay torquímetros, hay sistemas para saber qué tipo de junta es. Y si yo sé que es una junta suave, pues le doy un tratamiento diferente para que no después tenga que venir a reapretar y gastar tiempo, dinero y esfuerzo. Esto es una manera gráfica de ver la junta, si es una junta rígida o es una junta suave. Y como lo acabo yo de explicar, saber si es una junta dura o suave es cuando el tornillo ya asentó al 10% del torque final que le voy a meter, si gira menos de 30 grados, inmediatamente es dura. Eso es muy fácil también de detectar porque el torquímetro, los que usan torquímetros, llega al clic muy rápido. Si es una junta suave, el clic me demanda y me requiere más esfuerzo porque ya que asentó el tornillo a partir de su 10%, tiene que dar más de 720 grados. ¿Qué son 720 grados? Pues 2 vueltas. Si lo vemos en un transportador, aquí es 0, una vuelta son 360, 2 vueltas son 720.
Eso es una junta suave y cada vez notamos más aceptación por parte de las constructoras en entender estas normas, en ser capacitados en estas normas para como he venido diciendo, ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo y tener una mejora sustantiva y sustancial en la calidad de los ensambles que hacemos en la construcción. Relajación de la junta, como les comentaba, al ser un tornillo o un resorte, pues es un elemento físico. Si yo aprieto un tornillo y lo estiro, pues es como si piso una alfombra, ¿verdad? Piso la alfombra, quito el pie, e inmediatamente la alfombra quiere regresar a su posición original. Lo que yo ejerzo una fuerza, cuando se trata de materiales, va a tratar de regresar a su posición original. En los tornillos no es la excepción. Cuando yo hago un ensamble, apenas apreté el tornillo va a estar buscando regresar a su posición original, pero la tuerca se lo va a impedir, o las roscas se lo van a impedir. Aquí también la importancia de saber el tipo de junta, porque, insisto, si es una junta suave, ese tornillo se me puede relajar mucho más rápido de lo esperado y me implica más de trabajo, se me puede implicar inclusive que el tornillo se me vaya a zafar. ¿De qué depende esa relajación? Depende de muchos factores. ¿Y qué se hace cuando una junta se relaja? Bueno, se reaprieta. Si el tema es muy delicado, pues se tienen que cambiar los materiales o las arandelas. Le tengo que meter más torque, inclusive por encima de lo que me dice mi diseño. Puedo programar etapas intermedias, que cuando son muchos tornillos en una sola estructura, pues los voy apretando en partes para que vayan asentando mejor. O si estoy utilizando atornilladores, pues disminuyo la velocidad antes de llegar al torque final de mi especificación. Ahora, esos son la clasificación de las juntas por su relajación o por los elementos que le metemos entre el tornillo y la superficie a ensamblar. También están clasificadas las juntas por su configuración. No es lo mismo una junta tensil, cortante, concéntrica o excéntrica. No es lo mismo el tornillo que va embutido al piso para una torre, el que va en la cimentación, tornillos que pueden ser larguísimos, hasta de 4 metros, como el ejemplo de los parques eólicos, que son una junta que va en esta dirección, o sea, va de manera vertical y no va a tener quizá mucho esfuerzo, ¿vale? Que una junta tensilo cortante, que son las que van en las esquinas, en los cartabones angulares, que es donde estoy recibiendo más esfuerzo y donde la junta o el tornillo está trabajando más. Entonces, esta clasificación son 4, repito, la junta tensil, la junta cortante, la concéntrica y la excéntrica, y todas ellas deben ser tratadas de manera diferente. Inclusive desde los diseños, no es lo mismo a veces el tornillo que se designa para una junta cortante, que son de las que trabajan más, las que reciben más esfuerzo, que una junta tensil, que no va a recibir mucho esfuerzo. Explico cada una de ellas. Las juntas cortantes son las que, como dije, son de las que más esfuerzo reciben y son las que van a estar recibiendo fuerza en los dos sentidos, ¿sale? Va a estar trabajando constantemente ese tornillo porque va a estar recibiendo cargas tanto en los dos ejes, o en un eje por el sentido positivo y negativo, van a estar recibiendo cargas. La junta tensil, como lo dice la fotografía, tiene cargas de servicios, pero son paralelas. O sea, no me están buscando como si fuera intencional que el tornillo se me zafe, ¿verdad? Son cargas que van paralelas. Por supuesto que son juntas que trabajan, más no tanto como una junta cortante. La concéntrica son juntas donde el tornillo está alineado con el eje de la misma junta y pues la carga se hace en un solo eje concéntrico. Son juntas que no me van a causar muchos problemas. Y la excéntrica, que también después de la cortante son juntas que hay que tener cuidado porque está desfasado mi ensamble. Esto es muy común en la industria de la construcción, en los ejes a donde se unen muchas estructuras de acero,
viene el eje, pero no se atornilla ahí, sino que tiene un ángulo a 90 grados y es ahí donde entra el tornillo y hace la concentración de fuerzas. Estos son los 4 tipos de cómo se clasifican las juntas por sus geometrías. En secuencias de atornillado, como lo comentaba hace un momento, por ejemplo, esto se les puede sonar familiar, en una torre, en un poste, no es recomendable apretar el tornillo al 100%, primero 1 y luego al 100% el 2 y luego el 3 y luego el 4. Si yo lo hago así, y esos 4 tornillos, 4, el 1 se me va a aflojar. Por razones físicas, lógicas, porque el primero que estoy apretando está llevando toda la carga. El segundo menos carga, el tercero menos y el cuarto mucho menos. Entonces, cuando yo meto el cuarto, el primero que estaba cargando todo, pues se me va ligeramente a aflojar. ¿Cuál es la recomendación aquí en la famosa cruz? Aprieto parcialmente el 1, aprieto parcialmente el 3, aprieto parcialmente el 2, aprieto parcialmente el 4. Y así le voy dando vueltas hasta llegar al 100% de mi torque. Y eso me garantiza que mis tornillos van a quedar de manera mejor integrada en el ensamble que estoy haciendo por torque. Ahora, con este contexto que yo les acabo de dar, lleva la intención de poder imprimir un poco de información metrológica y operativa cuando estamos ensamblando un tornillo. ¿Cómo les podemos ayudar nosotros en este sentido? Aquí le voy a pedir a mi compañero Raúl, yo no puedo reproducir el audio de mi computadora. No sé, Raúl, si me puedes ayudar a pasar el video para que se pueda escuchar el audio. Esto es un tornillo, uno de los muchos miles de millones que literalmente sostienen unida nuestra sociedad moderna. Desafortunadamente, debido a su diseño, tiene un punto débil. Cuando se expone a la vibración, se puede aflojar. ¿Será este tornillo el que se afloje? ¿O este? ¿O este? Es imposible saberlo con seguridad. Todo depende de la tecnología que se utiliza en la fijación y la resistencia que tenga. Porque hay vibraciones en todas partes y las vibraciones son capaces de aflojar las uniones atornilladas. El test de Juncker es la prueba de vibración más severa que hay para uniones atornilladas. Se utiliza para comparar el comportamiento de los diferentes métodos de bloqueo con vibraciones transversales debajo de la cabeza del tornillo, mientras se mide continuamente la fuerza de amarre. La fuerza de amarre es vital, porque al aflojarse, el tornillo no será capaz de soportar la carga de trabajo. Lubricamos y montamos un tornillo en M16 sin asegurar. Lo marcamos para detectar fácilmente cualquier giro y luego lo sometemos a la prueba durante 20 segundos. La tuerca comienza a aflojarse y el gráfico muestra claramente cómo cae la tensión drásticamente en cuestión de segundos cuando es sometido al test. A continuación ponemos una arandela plana. Una arandela de muelle. Una tuerca de comprobación. Una tuerca autoblocante con inserto de nylon. Y un una tuerca autoblocante con inserto de nylon.
y una doble tuerca. Todas estas soluciones tienen en común que están basadas en la fricción para asegurar la unión atornillada. Ya que la fricción no es un método fiable de bloqueo, los tornillos deberán ser reapretados a intervalos regulares para prevenir costosos tiempos de inactividad o quizás hasta un accidente. Otras soluciones muy comunes como la arandela de fijación, los bloqueos con alambre y lengüetas y los adhesivos son vistos como seguros. Sin embargo, las pruebas repetitivas muestran que su rendimiento puede variar significativamente en el mantenimiento de la fuerza de amarre. Estas soluciones dependen en gran medida del operador. A menudo requieren herramientas especiales y requieren mucho tiempo. Nord-Lock es una solución innovadora que consiste en un par de arandelas. Esta solución utiliza un principio efectivo: simple geometría. La inclinación de las levas internas siempre es mayor que el paso de rosca del perno. Las arandelas Nord-Lock crean un efecto de cuña debajo de la cabeza del perno. Esto evita cualquier tipo de rotación de la tuerca. Después de los asentamientos iniciales, todavía permanece una alta y estable fuerza de amarre. En una segunda prueba, se sigue indicando que no hay ninguna rotación involuntaria. No será preciso volver a apretar. Dado que el sistema de bloqueo por cuña Nord-Lock no depende de la fricción, tampoco se ve afectado por la lubricación. El desapriete es muy simple. Vemos cómo la arandela superior contrarresta a la arandela inferior, provocando un aumento en la carga mientras se está aflojando. Esto confirma el principio geométrico. Para verificar adecuadamente el efecto de bloqueo, también comprobamos que tenemos las marcas claras de impresión en la tuerca y en la superficie inferior. La ingeniería siempre desafiará las leyes físicas. Para sus aplicaciones y diseños, el bloqueo por cuña de Nord-Lock ofrece total seguridad. Porque al igual que encontramos uniones atornilladas en todas partes, también encontramos vibraciones. Muy bien, pues ese es uno de los productos que nosotros manejamos para la industria de la construcción. Déjenme regresar a mi presentación. Un momento. Un momento. Una disculpa, me imagino que por compartir las pantallas se bloqueó la mía. Bueno, esta es otro video que les quiero compartir muy breve de cómo funcionan las arandelas. Hago esta introducción también. Estas arandelas están disponibles en cualquier medida. Como lo dice en el video, nos quitamos de muchos problemas con fricción o con tipo de junta, porque al utilizar estas arandelas, lo que logramos es sencillamente evitar que el tornillo se afloje. Estas arandelas bloquean
el tornillo a manera de que por temas de fricción, el tornillo pueda salirse de la operación. No evitan un sobretorque las arandelas, pero sí tienen la facilidad de evitar los retorqueos o evitar que se vayan a aflojar por vibración. Les comparto el siguiente video. Adelante, Raúl, por favor. Todo depende de la tecnología que se utiliza en la fijación y porque hay vibraciones en todas partes y las vibraciones son capaces de aflojar las uniones atornilladas. El test de Juncker es la prueba de vibración. Es un resumen del video anterior. Pueda continuar con la siguiente diapositiva. Si me ayuda, Raúl, con la siguiente diapositiva, por favor. Ok, entonces, además de las arandelas, compañeros, nuestra visión integral de poder ayudar a la industria de la construcción no va solo en un elemento como las arandelas, sino en todo el contexto de lo que se refiere para controlar torque o tensión. Los testers, como lo viene en la pantalla, manejamos probadores y verificadores de torque. Esto hemos notado que es muy necesario porque algunas constructoras que ya sus proveedores, para respetarles una garantía, o sus clientes finales, no sé, llámese General Electric o Walmart o el mismo gobierno federal, ya les piden, a ver, muéstrame que tu torquímetro, que tu atornillador está certificado, ¿verdad? Pero entonces tienen que salir de la obra y buscar un laboratorio, una entidad que se lo certifique, y eso pues quita tiempo, dinero y esfuerzo. Hay probadores y verificadores que se pueden tener en la obra. Que tengo una duda de qué torque está dando el torquímetro, el atornillador. Bueno, pues voy a mi verificador, lo someto a unas pruebas y veo que me esté dando el torque correcto. Analizadores de torque, calibradores de torquímetros, bancos de prueba y transductores, todo esto siempre relacionado al torque es lo que nosotros manejamos. Continuamos. En los torquímetros manejamos todo tipo de torquímetros, los torquímetros comunes, que son los de clic o los torquímetros ajustables, los torquímetros Poca-Yoke para que me garanticen si el torque se dio de manera correcta o no, los torquímetros de carátula, que todavía algunas empresas utilizan para hacer comprobaciones de si el torque fue correctamente aplicado, por supuesto torquímetros digitales y torquímetros motorizados. Cuando ya se trata de torques muy altos, que seguramente ustedes también conocen, existen los multiplicadores de torque, las herramientas hidráulicas, atornilladores motorizados neumáticamente para no estar utilizando solamente la fuerza o la energía de una persona, sino que ya son utilizados con energías auxiliares, llámese aire o llámese bombas hidráulicas, y también en el último renglón que dice medidor de tensión por ultrasonido, hemos estado teniendo una gran aceptación de los medidores por ultrasonido, más adelante también lo voy a explicar. ¿Cómo saber que el tornillo fue correctamente apretado? Bueno, con los medidores de ultrasonido yo llego con una especie de estetoscopio, como el que usan los doctores, lo coloco sobre el tornillo y este medidor por ultrasonido me va a decir si el sistema, si el tornillo, si el sistema de ensamble, que es el tornillo y las juntas, tiene la tensión correcta. También tenemos equipos de carga, polipastos manuales, elevadores de palanca, garras, accesorios y todo ese tipo de equipos que sirven para hacer manejo y traslado de materiales. Esta herramienta que les presento aquí es un atornillador que han estado utilizando en muchas obras, no sé si se permita decir en cuál, ¿verdad? Respeto el protocolo, pero estas herramientas que son eléctricas pueden generar un torque muy alto, hasta 7,000 Newton metros o el equivalente en pie libra, y tienen la facilidad de que cuando yo ya doy el torque, me guarde el valor de torque y me puede enumerar el tornillo.
Entonces, en una obra de cientos o de miles de tornillos, que ya me empiezan a pedir la famosa trazabilidad, oye, pues dime al menos de manera aleatoria qué torque tienen esos tornillos, ¿no? Con esta herramienta nosotros podemos lograr eso. Aprieto el tornillo, me guarda el valor de torque, la fecha, la hora, el nombre del operador que hizo el ensamble y si yo sigo una secuencia me dice, bueno, este corresponde al tornillo 1, el 2, el 3, el 100, el 500, el 200. Y este es el medidor de ultrasonido que les comentaba. Es un sistema en el cual yo le conecto un transductor cuando el tornillo ya está instalado y quiero hacer un gran correctivo, un mantenimiento, pues ¿de qué manera voy a saber si ese tornillo tiene la tensión correcta? Bueno, existe esta tecnología en la cual yo a través de este sistema, como dije hace un momento, me acerco al tornillo, obviamente el tornillo con la cabeza limpia, le coloco el transductor, lo que hace este sistema es que manda un haz ultrasónico que va rebotando en todo el cuerpo del tornillo, inclusive me sirve para preventivos, para ver si no se rompió el tornillo. Si el haz de luz, si el haz de sonido, discúlpenme, va recorriendo el tornillo y detecta una interrupción, ese tornillo ya se rompió. Por supuesto, yo al sistema tengo que precargarle la información del tornillo para que sepa su longitud y entonces me dice si tiene la tensión correcta, me puede decir preventivamente si está aflojando o si a lo mejor ya se rompió o se acinturó. Es un método mundialmente conocido en México, llevamos varios años implementándolo, ha sido muy bien recibido por muchas industrias de la construcción y estamos, bueno, pues pasando esta información a todas las personas que consideramos necesario. Nosotros como estructura, además de diseminar la cultura metrológica, la EMA, muchos de ustedes seguramente la conocen, la Entidad Mexicana de Acreditación, nos reconoce como laboratorio acreditado. Tenemos 3 magnitudes actualmente acreditadas. Adelante. En torque, somos el laboratorio para calibrar torque más amplio en América, en todo el continente americano podemos calibrar torques muy pequeños, hasta 100,000 Newton metros, somos el más amplio en América, podemos calibrar manómetros o la magnitud de presión. Estamos acreditados tanto en Querétaro como en Puebla y también dimensional, todo lo que son micrómetros y verniers para hacer mediciones dimensionales, también estamos acreditados para tal efecto. Somos una empresa certificada ISO 9001 para homologarnos con sus procesos en caso de que sus clientes o ustedes como tal lo requieran. Y pues estamos registrados para poder dar todo tipo de capacitaciones relacionadas al torque. Podemos expedir el documento que se llama DC3, que le da un reconocimiento oficial a las gentes, a los receptores de las capacitaciones que nosotros podamos dar en relación al torque. Tenemos diferentes premios, esto pues para confirmar nuestra estructura, y tenemos soporte en gran parte del país. Ahora, lo siguiente que les quiero comentar, esto es en relación a ADECOM, en respeto al tiempo, porque tengo entendido que nos asignaron solamente 1 hora, para lo cual me quedan solo 6 minutos, voy a tratar de aprovecharlos de la mejor manera. Les voy a pasar algunas imágenes y algunas normativas europeas que ya están adquiriendo muchas empresas de la construcción en México, inclusive la Secretaría de Comunicaciones y Transportes nos ha estado solicitando mucha información acerca de estas normas para la construcción de puentes, de diversas estructuras, pero ya se están trazando mucho estas normas. Acá lo que yo puedo decir específicamente es que les podemos ayudar con la asistencia. Miren, ahí hay una junta TENSIR como las que hablaba hace rato, pero bueno. Y también hablarles del Supervolt, hablando de las tecnologías y los tensionadores. El Supervolt, compañeros, es un multitornillo, es un sistema de ultrasonido, como el que les comentaba hace un momento. Si nos podemos ir al Supervolt por el tiempo que nos queda, Raúl, por favor. Son algunos ejemplos de las arandelas y lo que ya les comenté ahorita en mi intervención anterior, pero sí no quiero dejar de hablarles del sistema Supervolt, que es un sistema en el cual en lugar de utilizar un solo tornillo,
es un mismo espárrago, pero el espárrago en la cabeza, en lugar de tener solamente una cabeza del tornillo, tiene muchos tornillos para que se pueda asegurar de manera más precisa el ajuste y la tensión que va a provocar. Todas estas gráficas que están viendo, de alguna manera ya los había yo comentado, son los diferentes productos que manejamos, pero me quiero ir específicamente a lo que es Supervolt, que es uno de los que más éxito están teniendo actualmente. Supervolt, si lo puedes regresar a algo que ya dejaste de compartir. Bueno, Supervolt es un sistema que, o si te regresas a la diapositiva, por favor, donde aparece el Supervolt, Raúl, y ahí yo creo que lo puedo explicar. Es un perno que en lugar de... muchas gracias. Perfecto. Como pueden ver, el Supervolt o el Supernot, supertornillo o supertuerca, es una tuerca, un tornillo que tiene diferentes tornillos alrededor. Con esto, cuando son torques muy altos, en lugar de que yo esté utilizando una herramienta hidráulica o un solo torquímetro para apretar ese perno, así pasa, ¿verdad? Los accidentes cuando son torques altos, utilizo la tuerca, pero, ahí detente un momento, por favor, con muchos tornillos. ¿Qué va a hacer ese sistema? Que en lugar de que sea una tuerca o un tornillo convencional, yo aprieto, en este caso podemos observar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tornillos. En lugar de dar un torque muy alto a un perno muy grande, a un tornillo muy grande, doy proporcionalmente un torque más bajo a cada uno de esos tornillos. Entonces, este método de ingeniería ya tiene muchos años en el mercado fuera de México. En México ahorita con CFE y con Pemex ha tenido un éxito tremendo. En lugar de utilizar un perno convencional con una tuerca convencional, lo sustituyo por un sistema de este tipo y que obtengo a cambio, primero, seguridad. ¿Sale? Muchos menos accidentes y seguridad de que el tornillo está bien apretado. Y segundo, ahorro, porque en lugar de tener que comprar llaves hidráulicas o inclusive torquímetros muy grandes o muy costosos, con un torquímetro pequeño yo voy ajustando cada uno de estos pernos y obtengo el torque correcto para el éxito, insisto, de mi unión atornillada. Una semblanza muy rápida de cómo se usa el Supervolt es como se puede ver en esta diapositiva. Esos tornillos son pasados, pasan a través de la tuerca y la sujetan a la superficie en donde asentaría el tornillo, y con esto lo que yo logro es tener, en lugar de un factor de seguridad con solamente la cabeza de una tuerca, tengo 8 diferentes factores de seguridad. ¿Qué obtengo también a cambio? Pues el mantenimiento. Si alguno de esos tornillos se llega a dañar, pues nada más cambio uno. No tengo que cambiar todo el perno. Esto es, en resumen, por el poco tiempo que me queda, para aprovechar el minuto que me queda, lo que ADECOM puede contribuir con ustedes. Tenemos una infinidad de productos que pueden apoyar a la industria de la construcción. Me concentré ahorita en lo que más hemos tenido solicitudes y suministro, que son las arandelas y el Supervolt. Los atornilladores, los torquímetros, los testers, los servicios de calibración, por supuesto que los manejamos. Entonces, pues no me quedaría más que agradecer su atención, su tiempo. A veces es poco, 1 hora, ¿verdad?, para explicar todos los beneficios que existen actualmente y tecnologías para poder apoyarlos en la construcción. Pero pues, en respeto al tiempo, siendo las 10 de la mañana, yo agradezco mucho su atención. La CEMIC tiene nuestros datos de contacto. Por supuesto que estamos en redes sociales, en nuestra página adecom.com.mx, y pues quedaría yo a sus órdenes, o cualquiera de nuestros ingenieros de ventas o soporte técnico, para, en caso de alguna asesoría o algún apoyo que puedan necesitar, pues con mucho gusto poderles apoyar.
Agradezco, por supuesto, al personal de la CEMIC por habernos invitado, por habernos considerado, mi reconocimiento y mi agradecimiento. Y pues, insisto, quedamos a sus órdenes para cualquier pregunta o tema en el cual les podamos apoyar. Nuevamente, gracias. Muchas gracias, Gerardo. Pues ahora pasaríamos a ver si tienen alguna duda o pregunta para que se la podamos exponer a Gerardo. Si gustan levantar la mano o ponerla en el chat, como gusten. Bueno, creo que no hay dudas, todo fue muy claro. Lo que sí le pediríamos a Gerardo y a Raúl si nos pudieran compartir la presentación para así hacérsela llegar a todos los afiliados a nivel nacional. Me imagino que ahí traen sus datos de contacto para cualquier situación se puedan contactar con ustedes. Por supuesto, se las hacemos llegar a través de ustedes y nuevamente gracias y quedamos a sus órdenes. Muchísimas gracias y pues me despido agradeciéndole la asistencia. Muchas gracias a ADECON, a José Gerardo Gómez Hernández, a Raúl Cabrera Villanueva. Muchas gracias también a mi compañera Cintia Argueta y a Miguel Rivera por ponernos en contacto con ustedes para llevar a cabo esta videoconferencia. Y pues como siempre, muchas gracias a todas las delegaciones, a todos los conectados. Los estaremos esperando el próximo miércoles en una videoconferencia más que ofrece la CEMIC. Muchas gracias y buen día a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Muy bien. Gracias.